Story, su canal del sabor, donde pueden encontrar recetas riquísimas que preparamos para ustedes. Y hoy les traemos uno de los emblemáticos panes de Colombia. Se trata de las almojábanas. No sé si lo digo bien, pero bueno, cualquier cosa ustedes me rectifican. Y si quieren ver cómo me han quedado, miren para acá cómo están estos panecillos. Yo los invito a que se queden hasta el final para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Comienzo hablándoles dónde pueden encontrar los ingredientes. Acá abajo en la cajita de descripción, al final del video se encuentra toda la lista. Además, durante el mismo, a medida que los voy utilizando. Y dicho esto, comenzamos con el primer paso, que va a ser triturar nuestro queso colombiano. Lo voy a poner acá en nuestro procesador de cocina. De hecho, si usted no tiene uno como este, puede usar un rallador como el que tengo acá a mi lado. Tapamos y a encender. Ya está listo, lo voy a detener. Miren cómo ha quedado triturado nuestro queso colombiano. Ahora voy a hacer una pequeña pausa porque quiero limpiar mi mesa de trabajo para continuar con el procedimiento. En un bol vamos a ir agregando los ingredientes secos y para ello vamos a comenzar con nuestra harina de maíz precocida. Vamos a seguir agregando el azúcar, la sal, los polvos de hornear y con un batidor globo de mano lo vamos a mover para ayudar a que comiencen a integrarse. Vamos a seguir ahora agregando nuestro queso colombiano que está bien triturado. Me voy a ayudar con la cucharita. Y ahora voy a usar una paleta y voy a mover. El próximo ingrediente va a ser los ingredientes líquidos. Aquí tengo mi huevo y con este tenedor lo voy a romper y lo voy a batir un poco para que sea más fácil a la hora de mezclarlo. Y seguimos integrando. El ingrediente que viene ahora, que también es líquido, va a ser la leche. Pero la leche debemos de ir poniéndola poco a poco. Y ahora vamos a seguir mezclando con las manos, siempre que las tengamos muy limpias. Según tengo entendido, es mucho mejor amasar este tipo de masas con las manos que con una máquina para tener mejor control sobre la humedad de la masa. Quiero comprobar cómo está la masa, si ya está lista. Déjenme ver. Para ello les voy a enseñar el truco que aprendí. Voy a hacer una bolita. Y ahora la voy a apretar. Solamente tiene una grieta. Le voy a poner un tilín más de leche, en definitiva lo que me queda. Y ya con eso yo creo que está perfecta. Se acabó. Y la voy a poner sobre nuestra mesa de trabajo. Y vamos a seguir trabajando aquí.
Vamos a hacer como una bola. Queda bien pegadita y ahora voy a darle una forma como de un cilindro. Y voy a comenzar a dividir porciones. Y ahora las voy a tomar en la mano, las voy a apretar y voy a hacer como una bolita. Las voy a ir colocando todas aquí mismo y continúo. Ya tengo listas las bolitas de lo que va a ser nuestras almojábanas y voy a mover esto hacia un lado porque tengo lista una bandeja para hornear y las voy a poner encima de ella. Si no tiene silicona como yo, puede ponerle papel de hornear o también puede ponerle grasa a la bandeja, harina, todo uso por encima, la espolvorea y las coloca encima. Vamos a comenzar a colocarlas. Y ahora vamos con cuidado a aplastarlas un poco. Si se nos rompe un poco, no importa, lo que hacemos es que la volvemos a tomar y la volvemos a modelar. Así, de esa forma. Y lo vamos a llevar al horno, que ya yo lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de 180 grados centígrados, y lo vamos a hornear alrededor de unos 30 a 35 minutos. Acabamos de sacar nuestras almojábanas del horno. Nosotros necesitamos 35 minutos, pero ustedes puede que necesiten menos o más dependiendo del horno porque todos son diferentes. Y ahora voy a mostrarles cómo nos han quedado en su interior. Voy a cortar una. Mi gente hermosa, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero como siempre voy a esperar a que Albert se nos una. Vamos a hacer el trabajo duro que ustedes están esperando y que yo quiero hacer junto con ella. Y primero te quiero hacer una pregunta. ¿Encontraste alguna información sobre el surgimiento de esta receta? Por supuesto que la encontré. El pan almojábana puede ser dulce o salado. Está dividido en dos tipos. El primer tipo de pan almojábana es en forma de pan o en forma de fritura y contienen queso. Y son típicas de la zona sur de España, en la zona de Málaga, Granada, también en las Islas Canarias, en Marruecos y en los países latinoamericanos, Panamá, en Puerto Rico, Colombia. Y el otro tipo de pan almojábana es en forma de rosquilla. No tienen queso, son como dulces y son típicas también del sur de España, pero la zona valenciana, en Aragón y en Murcia. Islas Canarias es el punto de partida de esta receta hacia las Américas. Cuando viene la conquista de los españoles a las Américas, viene hasta acá y llega a Colombia. Y hablando de Colombia, quería decirte que en Colombia es muy popular una zona que se llama Cundinamarca. Y ahí se acostumbra, bueno, en Colombia en general es popular en toda Colombia, y acostumbra a comérsela en el desayuno acompañado de un chocolate caliente. Y como hablaban los españoles, cuando llegaron a Colombia, trajeron el ganado. Y con el ganado, la producción de leche, la producción de queso y la producción, por supuesto, de las almojábanas, las riquísimas almojábanas. Y hablando de Colombia, el primer escrito de esta receta va a aparecer en el siglo XIX en la ciudad de Soacha, que queda al suroeste de Bogotá. Y hay un dato que se me quedó decirte, y es que en la zona esta de España
normalmente se hacen con harina de trigo de todo uso. En las Américas, sin embargo, se utiliza la harina de maíz precocida como la que utilizamos nosotros, y en Puerto Rico se hacen con harina de arroz. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer el trabajo difícil o queda algo pendiente? Queda algo muy importante pendiente y es pedirles a ustedes, mis amigos, que si les ha gustado esta receta, que nos apoyen por favor con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué es tan importante suscribirse al canal? Pues les voy a decir, lo importante de suscribirse al canal es que nos van a ayudar a llegar a una meta que nosotros tenemos aquí en mente, que estamos hablando de ella, que es llegar a 1 millón de... Suscriptores. a 1 millón de amigos como ustedes que nos van a ayudar a llegar a la meta, a subir los números. Pero para eso necesitamos que aquí, en este botoncito de suscribirse que está aquí en la esquina, los toquen, se suscriben, es gratis, no les va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo a alcanzar la meta. La va a ayudar a que siga haciendo más videos para ustedes, videos riquísimos de todas las recetas que ella puede encontrar, que ustedes le sugieren. Y el que hace de hacer el video para que ustedes lo puedan ver, lo puedan apreciar. Además, todo el trabajo de edición, que ¿qué les puedo decir de eso? Eso son horas. Y continuamos invitándolos a que nos visiten, a que nos sigan en las redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y ustedes en estas redes van a encontrar fotos, videos cortos, también estos mismos videos que ponemos en YouTube, los compartimos a través de las redes sociales y los invito a que sigan escribiéndonos, sugiriéndonos recetas que deseen que nosotros preparemos. El trabajo difícil que están esperando ellos y que yo estoy deseoso de hacer junto contigo, que es probar esta mojarra, y vamos a abrir esta delante de ustedes para que vean, miren, que ustedes creen, vale la mitad de ella. Ah, bueno, dame la mitad. La mitad de ella. Y vamos a probarla para ustedes. ¿Se ven? Deliciosa. Un olor a maíz, riquísimo, a queso. ¿Lindo? Chocolate caliente. Sí, porque normalmente en Colombia acostumbran acompañar la almojábana en el desayuno con un chocolate caliente. Quería preguntarle a ella, porque ella es la chef. Nosotros tenemos en el canal el pan de Bono, que es parecido en una forma, y es de Colombia también. Tiene el número 1 en la lista de los mejores panes a nivel mundial, el pan de Bono. Pero quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el pan de Bono y la mojarra? Bueno, la diferencia está principalmente en los ingredientes. El pan de bono es una combinación que se hace entre fécula de maíz, se dice maicena popularmente, y almidón de yuca. Además se le pone un queso, que es un queso que se llama costeño, que es más bien salado y seco. Y las almojábanas, como ustedes han visto en el video, no lleva estos ingredientes. Lo que lleva es la harina de maíz precocida y el queso que se utiliza es un queso blanco húmedo, el queso campesino, aunque también pueden sustituirlo por cuajada. Son diferentes. Y los dos muy sabrosos por lo que veo. Delicioso, riquísimo. Nosotros no conocíamos la mojarra. Nunca la habíamos probado. ¿Tú la habías probado alguna vez? Nunca. Nunca la había probado. Dijimos, ese pan debe ser, y es de los panes más importantes a nivel mundial, porque junto con el pan de Bono está el mojarra también. Sí. Dijimos, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo, hay que compartir la receta. La busqué y entonces elaboramos todos los ingredientes, las cantidades, nos pusimos de acuerdo y nada, aquí está la receta. Hágalo en su casa. Recuerde lo que le digo. Riquísimo. Este pan es delicioso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a despedir, pero ahora hasta que llegue la próxima receta que ustedes están esperando. Y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Y seguimos, miren, comiendo almojábana.